Muy buenas tardes, profesor. Soy el estudiante David Taborda Montenegro, de código 2022-42264-3743, y en esta ocasión voy a desarrollar la parte práctica del segundo examen parcial del curso de Bases de Datos. Muy bien, para empezar es necesario dejar la antesala de qué es lo que se va a realizar, y para ello me referiré al PDF compartido con el enunciado que hay que realizar. En este archivo se describe que, dado este diagrama de entidad-relación y algunos archivos dados por el profesor en un repositorio de GitHub, se deben realizar las siguientes consultas. Este es el repositorio al que estoy refiriéndome, en donde se ve el PDF con el diagrama entidad-relación y también dos archivos, esquema e inputs, que corresponden a los SQL sobre los que se van a trabajar, junto con un PDF con la conversión de la entidad relación al modelo relacional, pero a manera de texto. Asimismo, junto con las consultas, también se debe presentar la transformación al modelo relacional, el cual realizaré de forma gráfica mediante tablas, y también el proceso de creación de la base de datos utilizando Docker. En mi caso utilizaré un archivo Dockerfile para poder levantarla. Cumpliendo con el primer punto, utilicé el compilador de IntelliJ IDEA de JetBrains para realizar la parte práctica. Inicialmente aquí utilicé un archivo Markdown para generar el diagrama relacional, pero esta vez, como dije, a modo de tabla. Aquí se puede apreciar en código y al lado derecho se puede apreciar la vista previa de ese archivo. Aquí amplío un poco más, en donde se puede ver cada tabla numerada junto con la determinación si un atributo es llave primaria o foránea, el nombre del atributo tal cual como lo da el texto relacional, el tipo de dato y también algunas restricciones que se presentan en este texto. En los campos que no se logra identificar o simplemente no se tiene información, los relleno con un guión para indicar que no se cumple nada en este aspecto. Aquí se pueden ver muchas de las tablas que se deben realizar. En total son 47. Y aquí a grosso modo se ven las restricciones, los tipos, el nombre del atributo y la identificación de si son llave primaria, foránea o simplemente son un atributo de la tabla. Continuando con el desarrollo, ahora se debe levantar la base de datos. Para ello se deben utilizar los dos archivos dados por el profesor. El primero de ellos, esquema, que corresponde al DDL para la definición de cada una de las tablas que se van a utilizar, que son las mismas que se mostraron en el diagrama relacional aquí dentro del compilador. Y junto a ellas se encuentra también el archivo de inputs, el cual corresponde al DML, en donde se han hecho registros para cada una de estas tablas. Como es un archivo bastante largo, de más de 50.000 líneas, no lo podré mostrar del todo porque el compilador se ralentizaría bastante. Sin embargo, debo aclarar que es exactamente el mismo archivo compartido en el repositorio. Y finalmente está el archivo Dockerfile, del cual me voy a basar para levantar la base de datos, en donde le defino la versión que va a utilizar, las variables de entorno como el usuario para ingresar, la contraseña y el nombre de la base de datos, la sentencia que va a copiar todos los archivos que va a necesitar la base de datos, organizados aquí al lado izquierdo, y el puerto por el que se va a realizar la conexión, que es el dado por defecto por Postgres 5432. Muy bien, ahora se continúa con el levantamiento de la base de datos. Para ello utilizaré los dos comandos que hemos utilizado a lo largo del curso. El primero de ellos, que es el que muestro en pantalla, añadiéndole el nombre que decidí darle a la base de datos, el cual se encarga de inicializar esta base de datos a través del archivo Dockerfile. Ahora que ha terminado este proceso, digito el segundo comando, que es junto con el nombre de la base de datos que le di en el comando anterior. Y este comando ahora sí se va a encargar de levantar la base de datos.
Muy bien, una vez se llegó a este punto, ya se logra apreciar aquí en la última línea que la base de datos está lista para aceptar conexiones y el proceso se tuvo que recortar ya que, como mencioné, hay bastantes líneas en el archivo DML, entonces eso hace que este proceso sea un poco tardado. Pero como se logra ver, ya la base de datos quedó levantada. Ahora bien, con ayuda del compilador me dirijo aquí a la sección de bases de datos y aquí es donde generaré mi conexión con la base de datos que acabo de montar. En este caso, genero aquí la conexión y lo hago a través de PostgreSQL. En esta sección es donde digito los datos que definí dentro del Dockerfile, por ejemplo el nombre de usuario, que sería en este caso, junto con su contraseña. Y aquí el nombre de la base de datos. Aquí genero una prueba de conexión, la cual me debería arrojar un resultado positivo. Y con este resultado ya el compilador entiende que se pudo generar la conexión con la base de datos. Y esto es lo que se comprueba aquí en el panel derecho, en donde se menciona la conexión con la base de datos bajo su nombre. Y acá, si se despliega, se pueden acceder a todas las tablas que se generaron dentro del DDL. Muy bien, ahora que tenemos acceso a la base de datos, aquí el compilador genera un archivo llamado console, en el cual voy a poder realizar todas las consultas pedidas dentro del enunciado. Para realizarlas se deben cumplir las siguientes condiciones, que deben ser en mayúscula, sin renombres y creando la consulta en SQL para obtener cada una de estas. La primera de ellas es cuál es el nombre y la superficie terrestre de cada continente. Muy bien, para hacer esta consulta la podría hacer de la siguiente manera. Seleccionando el nombre bajo el atributo de name junto con el área, con ese homónimo, provenientes de la tabla continent. Y al seleccionarla, en este caso sombreando y dando clic en ejecutar, aquí vemos como la base de datos me arroja esta tabla con los siguientes resultados. Para Europa, para Asia, para Oceanía, África y las dos divisiones más grandes de América, junto con el área que recubre cada continente. La segunda consulta corresponde a determinar cuál es la superficie y la profundidad del lago Malawi. En este caso, también puedo utilizar la sentencia de seleccionar el nombre para confirmar que sí se trata del lago Malawi, el área para la superficie y junto con ellos la profundidad, que es otra cosa que nos pide. Esto de la tabla de lagos y que cumpla esta condición en donde el nombre de ese lago sea igual a, en este caso, el que necesitamos, Lake Malawi. Este Lake Malawi se debe a que en el DML se registran a los ríos con el nombre río y el nombre correspondiente. Entonces, al ejecutar esta consulta, se aprecia cómo la base de datos retorna esta tabla en donde se indica el nombre, que como mencioné es lago Malawi, en este caso el área que lo cubre y claro su profundidad. La tercera consulta menciona cuáles son los nombres y la superficie de todos los lagos en orden decreciente de profundidad. Nuevamente utilizaré una sentencia similar a las anteriores, en donde seleccionaré el nombre de cada lago, la superficie que representan y también la profundidad para ver ese orden decreciente en la lista arrojada por la tabla, provenientes de la tabla de lagos que cumplan la condición que sean decrecientes. En ese caso se utiliza esta sentencia de orden para el atributo de profundidad como se nos pide y junto con este comando de descenso, indicando que será de mayor profundidad a menor profundidad.
Entonces, al ejecutar la consulta, se obtienen algunos valores cuya profundidad es un valor nulo, es decir, que dentro del DML no se registró ese valor. Sin embargo, aquí a partir del elemento 36 se puede ver el nombre, el área que recubre y también la profundidad, y aquí se nota el descenso en este atributo. Sin embargo, también existe otra alternativa, que es obtener esos mismos datos de la misma tabla, solo que en esta ocasión generar una condición más. En este caso, en donde el atributo de profundidad no sea un valor nulo. Y ahora con ello se puede generar el orden por este atributo y nuevamente de manera descendiente. De esta forma, al ejecutar la consulta, se obtiene el siguiente resultado. Y como se aprecia, ya solamente aparecen aquellos lagos en donde el atributo de profundidad tiene al menos un valor. Y como se cumple la condición, aquí se nota el descenso en este valor de profundidad, el cual inicia con miles y finalmente va descendiendo a cientos, incluyendo decimales, hasta terminar en decenas y por último en unidades, e incluso llegando a valores de 0. Para la penúltima consulta me piden que cuál es el nombre de los países donde la agricultura representa al menos el 50% del Producto Interno Bruto, y me dicen que debo utilizar la sentencia de inner join, esto para combinar los datos. De esta manera genero la sentencia similar a las anteriores, que sería la de seleccionar. En esta ocasión necesito ubicar el nombre de los países, por lo que utilizaré el atributo nombre, y junto con ello también accederé al atributo de la tabla de economía llamado agricultura. Ahora bien, esto lo obtengo también de la tabla de países, la cual voy a combinar a través de la sentencia inner join con la tabla de economía, donde se cumpla la siguiente condición. Con comando on coloco la condición, y es que el código del país sea igual a el país registrado para cada economía. Y asimismo coloco la condición principal de esta consulta, que es que la agricultura dice que sea mayor al 50% o igual al 50%, por lo que debo hacer esta condición que sea mayor o igual al valor de 50. Se obtienen como resultado esta tabla con el nombre de los países al lado izquierdo y al lado derecho con la agricultura, en este caso representando el Producto Interno Bruto, y aquí se ve que están en valores del 50% o superiores, aclarando nuevamente que el enunciado mencionaba que sea al menos el 50% del PIB. Por eso se interpreta como una condición de mínimo. Así se utiliza la sentencia de mayor o igual. Y por último, para la última consulta se pide cómo se llama el río más largo, y se insinúa que debemos utilizar una subconsulta. Para ello utilizo una sentencia similar a la de todos los casos. En este caso voy a seleccionar el nombre, que es lo que me interesa, de la tabla de los ríos, porque es lo que me están pidiendo, que cumpla la siguiente condición: de su longitud, que es lo que mide el río, equivalga a la siguiente subconsulta. En este caso voy a seleccionar y utilizo la función de máximo para identificar cuál es el valor máximo, valga la redundancia, dentro de la tabla, que es representada como max dentro del atributo que quiero comparar, que en este caso es la longitud, y que lo saque de la tabla de los ríos.
Al terminar entonces esta consulta y su subconsulta y ejecutarlas, se obtiene esta tabla con un único elemento. En este caso es Yangtze, que corresponde al nombre del río, cuya longitud es la más larga dentro de la tabla de los ríos registrados. Bien, con esto doy por concluida toda la parte práctica correspondiente al segundo examen parcial del curso de bases de datos. Muchas gracias.